Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de Pascua. Jueves de la tercera semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado». Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto a ese carro». Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Él le contestó: «¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?». Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra?». El etíope le preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro?». Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante y llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: «Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?». Felipe le contestó: «Ninguna. Si crees de todo corazón», respondió el etíope, «creo que Jesús es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro y bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 65 y el responsorio es: «Tu salvación, Señor, es para todos». Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos:
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre. Fuera del que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Encontramos otra vez en esta primera lectura al diácono Felipe, que Dios lo ha iluminado y lo ha enviado para que vaya al encuentro de un personaje muy interesante que nos presenta aquí la lectura de hoy. Es un funcionario de alto rango de Etiopía, un eunuco. Los eunucos eran funcionarios de alto rango en posiciones de mucha confianza, particularmente cuando las mujeres de la casa real eran parte de la responsabilidad de tal eunuco. Y no era raro de que eunucos fueran hombres de gran rango, gran riqueza y de mucha influencia por el puesto que se les había otorgado. Este eunuco parece ser un converso, o sea, quizás una persona que entró en contacto con el judaísmo y se convirtió al judaísmo y vino al templo en Jerusalén para dar culto al Dios de Israel, y ahora se encuentra de regreso. Nos dice la lectura que era un funcionario de Candaces. Candaces era el título que se le daba a la madre del rey de Etiopía, que era la quien se encargaba de la administración de las cosas del día, puesto que el rey era visto con tanta dignidad que simplemente no se le permitía distraerse con las administraciones o funciones del día. Por eso era la madre del rey quien se ocupaba de esto. Y parece que este funcionario etíope estaba al servicio de la Candesa, la reina de Etiopía. Dice la lectura: En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. Este es el estrecho de Gaza, que hoy en día sale mucho en las noticias. Es la parte de Palestina más densa, que está poblada más densa en el mundo, por las cuestiones políticas entre Israel y los palestinos. Pues es en ese camino donde iba el funcionario etíope de regreso a Etiopía. Y sucedió que un etíope alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo el profeta Isaías. Va leyendo el profeta Isaías y entonces Dios le dice a Felipe que se acerque al carro dentro del cual va este funcionario etíope. Acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El funcionario le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. Así que aquí, movido por el Espíritu de Dios, Felipe ahora empieza a compartirle el
Evangelio de Jesús. Y partiendo desde esta lectura del profeta Isaías, que viene siendo esta parte que estaba leyendo el funcionario etíope, el cuarto cántico del siervo sufriente de Dios que tenemos en el segundo libro, o la segunda parte del profeta Isaías, que también se le llama el libro de la consolación. Y es este cuarto cántico del siervo sufriente de Yahvé o de Dios, la lectura que se leyó el Viernes Santo, que se la aplicamos directamente a Jesucristo. Y este es el pasaje que el etíope estaba leyendo. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? Y Felipe, partiendo desde este pasaje, le empieza a compartir el Evangelio de Jesús. Dice: dime por favor, le pregunta el etíope, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Y Felipe comenzó a hablarle, y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante y llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Esta escena parece que está creada para el cine, ¿no? Porque tiene elementos de misterio, la aparición de Felipe en el camino hacia el estrecho de Gaza, y después el encuentro con este etíope de alto rango que va de regreso a Etiopía, y después Felipe pues explicándole la lectura que el etíope no entiende. ¿Y qué hemos de sacar para nosotros, para nuestro beneficio, al leer esta lectura, particularmente en esa temporada de Pascua, ¿no? De que nuestra vida también es parte de la misión que recibimos de compartir con otros lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, de que todo cuanto recibimos de Dios nunca es solamente para nosotros, es para nosotros y para que también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, que es lo que está haciendo Felipe. Ayer también escuchamos a Felipe cómo a causa de la persecución que se desató en Jerusalén, pues él tuvo que huir hacia el norte, hacia la región de Samaria, y ayer ahí escuchamos las sanaciones que llevó a cabo y la proclamación. Aquí estamos viendo algo muy interesante. Felipe con los otros 6 diáconos, junto con Esteban, que también ayer escuchamos un poco de él, de su martirio, pues fueron elegidos y fueron consagrados para el servicio como diáconos. Pero parece que Dios tenía otros fines para ellos, porque tanto a Esteban como a Felipe los encontramos en estas lecturas, pues no solamente predicando, sino actuando con el poder de Cristo, con el poder de Jesús, en las sanaciones que llevan a cabo, que pasan a ser testimonio de la verdad que proclaman en torno al Evangelio de Jesús, ¿no? Y esto yo creo que debe de ser parte de nuestro entendimiento de sanaciones y milagros, no como el centro y corazón del Evangelio de Jesucristo, sino como testimonio de la verdad de lo que se proclama, que en nombre de aquel en quien hablamos, pues se lleva a cabo las sanaciones. Y por tanto el llamado es a la fe, no simplemente a los milagros, no simplemente a ir buscando lo fenomenal, lo extraordinario, puesto que nuestra fe en Cristo nos llevará a lo más ordinario de nuestras vidas. Y es ahí, en lo más ordinario, donde nosotros tenemos que encontrar la presencia de Cristo, que constantemente viene a nosotros en diferentes formas, en diferentes situaciones, en diferentes rostros.
Así que Felipe, movido por el Espíritu de Dios, lleva a cabo este encuentro. Y con una persona que no era necesariamente judía. Aquí estamos viendo los principios de cómo Dios empieza a ampliar el concepto del reino que se pone a disposición de toda la creación, de todos los pueblos, y no simplemente limitado al pueblo judío, al pueblo de Dios. El hecho de que este etíope, pues ya conociendo, teniendo el culto al Dios de Israel, ahora se abre a la revelación que ha llegado a su plenitud en Jesucristo. Las promesas desde antiguo, desde Abraham, Jacob, Moisés, los profetas, pues todas estas promesas se han llevado a cabo en Jesucristo, que es algo que Felipe le aclara, y esto pues predispone a este etíope para recibir el bautismo. Y ahora un detalle que nos pone muy interesantes de este etíope es después de que se hace bautizar, la presencia de la alegría, que debe de ser uno de los efectos de nuestra fe. Y por alegría, yo diría que quizás más que alegría, cierto gozo, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia de que el ser cristiano es de andar constantemente con la risa en los labios. Yo creo que más que risa en los labios o sonrisa en los labios sería el gozo en el alma, el gozo en el corazón, porque hay una experiencia del gozo que va más allá de la risa o la sonrisa, sino de cierta experiencia de saberte que no caminas solo, de saberte de que estás íntimamente unido tanto a Dios como al pueblo al cual Dios te hace parte por medio de esta fe en Cristo, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que nos expresa esta lectura cuando dice: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría, lleno de gozo. Y después se nos dice a dónde fue arrebatado Felipe, y para continuar su misión de seguir sembrando la semilla de la fe por donde Dios lo mande. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Así que de la parte sur, de donde se encuentra Gaza, Dios lo lleva a Cesarea hacia el norte, ya en la región de Galilea, donde Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo evangelizando. Así que una escena muy impresionante. Repito, yo creo que esta escena está hecha para las películas, ¿no? Por cómo la describe el encuentro entre un etíope con Felipe en el camino, la explicación del texto de Isaías, del siervo sufriente de Dios, después el bautizo y después el resultado de este encuentro con Dios por medio de este evangelizador Felipe, el gozo, la alegría. No se nos cuenta qué sucedió después de que este etíope regresa a lo que hoy en día sería el Sudán, ¿no? Si esta fe echó raíces y qué fue lo que produjo, pero podemos imaginar de que esta experiencia le abrió un horizonte amplio, un horizonte nuevo que quizás el etíope no tenía ninguna idea cuando fue a Jerusalén para dar culto al Dios de Israel. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy viene de capítulo 6, es la continuación de este gran discurso de Jesús en torno al pan de vida, al pan bajado del cielo. Es un tema, un discurso que se centra en el sentido de la Eucaristía, de cómo para nosotros la Eucaristía pues es la presencia real de Cristo mismo, no porque la Iglesia lo dice, sino porque Jesucristo en los Evangelios, particularmente en este discurso
del capítulo 6 de Juan nos deja plasmado pues el sentido de la realidad de su presencia en la Sagrada Eucaristía. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Aquí introduce el evangelista Juan un sentido diferente que antes no lo habíamos visto, y es lo siguiente, de que es Dios, es la iniciativa de Dios quien nos atrae, o sea, es Dios que viene en busca nuestra, no es el hombre que ha subido al cielo para bajar a Dios, no es el hombre que va en busca de Dios. O a veces quizás hemos escuchado lo siguiente, cuando una persona ha tenido una experiencia religiosa que dice: por fin he encontrado a Cristo, por fin he encontrado a Dios, como si Cristo o Dios anduvieran perdidos. No, el que está perdido es uno, es la persona, ¿no? La persona que ha sido encontrado. Es Dios que viene a nuestro encuentro, es Dios quien viene y nos llama, es Dios que viene y nos salva. La iniciativa siempre es de Dios, no es nuestra. Y es lo que aquí nos dice Jesús en este pasaje: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Continúa: está escrito en los profetas, todos serán discípulos míos. Otra cita que el evangelista Juan toma del profeta Isaías: todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera del que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Aquí nuevamente Jesús nos deja una identificación completa entre Él y Dios Padre, de que uno es como el otro es como uno. Y con esto, nuevamente Jesús regresa al tema esa de que Él y el Padre son una sola cosa, de que es el Padre quien lo ha enviado, de que Él solamente viene para revelar, para manifestar la voluntad de Dios Padre, y que por tanto Él no viene para anunciarse a sí mismo, sino para anunciar a aquel que lo ha enviado, ¿no? Así que aquellos que pretenden conocer a Dios Padre, ya sea por la Sagrada Escritura o por la experiencia, pues tienen que reconocer al Hijo, a quien el Padre ha enviado, ¿no? Y este será un problema constante de Jesús, particularmente entre los líderes de la comunidad judía de su tiempo, de que pretendían conocer a Dios Padre por medio de la Sagrada Escritura, por medio de las tradiciones. Pero Jesús les dice: si lo conocieran, si verdaderamente lo conocieran a Él y su palabra, entonces me aceptarían a mí, me honrarían a mí y me escucharían a mí. Y por tanto, este es el argumento que Jesús le hace: porque no lo conocen, porque verdaderamente no saben de Él, entonces tampoco me conocen a mí, tampoco me aceptan a mí, y por eso me rechazan a mí, ¿no? Es una denuncia impresionante que Jesús hace a sus interlocutores, que lo rechazan, que lo niegan y que a últimas lo condenarán. Y esta denuncia pues también recae sobre nosotros cuando pretendemos conocer a Dios, y que a veces, si pretendemos conocerlo, entonces, ¿cuáles son los frutos que damos de este conocimiento? Y si realmente pretendemos conocerlo, nos acerca más a su Hijo amado, aquel a quien Dios ha enviado, aquel que nos dice que el ver al Padre es verme a mí, y el verme a mí es ver al Padre, ¿no? Son palabras no solamente que denuncian, sino también que nos retan, pero como hemos de prestar atención y abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestras vidas a este hombre que dice: el que ve al Padre me ve a mí, el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Porque son palabras fuertes, palabras que nos forzan a estrechar no solamente la mente, sino el corazón. Y cómo hemos de probar su autenticidad en sus obras. Por eso
Jesús constantemente les decía a sus interlocutores, si no me creen a mí, entonces crean en mis obras, porque mis obras, lo que yo obro, lo que yo hago, dan testimonio de mi identidad y mi autoridad y de aquel que me ha enviado, ¿no? Aún con sus discípulos, Jesús le dice eso, ¿no? Si no creen en mí, crean en mis obras. Dice, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente, aquí la vida eterna no hace referencia a la vida después de la muerte, sino esta vida eterna es algo que ya se vive, que ya es realidad en el presente, cuando por la gracia de Dios creemos en Jesús, nos identificamos con Él y hacemos nuestra su visión del reino. Y ahí ya empieza, y ahí ya se tienen las primicias de esta vida eterna por medio del Espíritu Santo. Yo soy el pan de la vida. Nuevamente aquí la expresión que hace referencia a su divinidad. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Nuevamente, aquí por vida eterna, cuando habla de que no morirá, habla de esa experiencia de que por medio de la fe, por medio de la unión con la visión de Jesús del reino, de que ya participamos desde ahora en esa nueva realidad, en el reinado de Dios ya presente entre nosotros. Y a esto Jesús le llama vida eterna. La plenitud de esta vida pues ya está en manos de Dios, pero ya en creer, en aceptar a Jesús, en el identificarnos plenamente con la totalidad de su vida, ya ahí se tienen las primicias de la vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Aquí entramos a un tema que causó mucha dificultad, mucho conflicto con los judíos que escuchaban a Jesús. Cuando dice, les voy a dar mi carne, o sea, que su propia carne, ¿no? Esto, si lo tomamos literalmente, pues ya estamos hablando de canibalismo, ¿no? Pero si tomamos estas palabras de Jesús literalmente, pues lo vamos a malinterpretar, y es así como su audiencia, particularmente de los líderes de la comunidad judía de aquel entonces, pues tomaron estas palabras de Jesús literalmente y por eso lo rechazaron, porque para ellos imaginar de que Él les diera a comer de su propia sangre pues, y de su propia carne, pues era algo inconcebible. Pero es lo que Jesús nos está dando, nos está diciendo que cuando lo recibimos, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, sacramentalmente estamos recibiendo su esencia. Y atrevernos a recibirlo en la Sagrada Eucaristía tiene grandes consecuencias, porque estamos diciendo, deseo ser parte tuyo, como tú deseas ser parte mía. Deseo identificarme contigo en tu totalidad, ¿no? Ahora, esto lleva ciertos riesgos y consecuencias que tristemente yo creo que en mucho de lo que vemos de cómo muchos católicos entienden la Sagrada Eucaristía, que solamente lo ven en un sentido espiritual, pero que no toca de pies a tierra. Para Jesús, definitivamente, creer en Él, identificarnos con Él, tiene implicaciones relacionales no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Y es aquí donde yo veo problemas con muchos católicos que van en busca de la Sagrada Eucaristía, pero como algo devocional, como un simplemente hedonismo espiritual, que van buscando solamente el placer espiritual, pero que no los lleva a poner en práctica esa gracia, particularmente en relación con el prójimo. Y es ahí donde yo encuentro muchos problemas con
con gente muy religiosa, con gente de muy buenas intenciones, pero que reducen la Eucaristía simplemente a algo personal, a algo espiritual, y van constantemente en busca de ese gozo espiritual, de esa experiencia espiritual, pero que no toca de pies a tierra porque no los conecta con el prójimo, no los conecta con el sentido de hermandad y solidaridad al cual Jesús en su propia vida nos modela, que su relación con Dios lo lleva necesariamente al prójimo, ¿no? Por eso digo que a veces esto parece más como un hedonismo espiritual, que va en busca solamente del placer, pero que no quiere la cruz. Que no quiere la cruz, que en gran parte representa pues el reto, la dificultad y a veces el sacrificio de poner en práctica la fe que es la gracia y la fe que se nos da en Jesucristo, que nos tiene que acercar al prójimo y también a un sentido de dignidad según lo que Dios dice de nosotros, ¿no? Así que una fe que no toca de pies a tierra, una fe que no nos acerca al prójimo, una fe que no nos lleva de la presencia real de Jesús en la Eucaristía a la presencia real de Jesucristo resucitado también en el prójimo, pues es una fe simplemente que busca el placer y que evita constantemente los retos y el llamado de la cruz. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.